Ahora vamos a estudiar la palabra de Dios, queridos hermanos, en 1 de Samuel capítulo 16. 1 de Samuel capítulo 16. En capítulo 15 vimos que Saúl no obedeció el mandamiento del Señor tocante el rey de Amalek, Agag. Saúl no lo mató y el pueblo no destruyó todos los bienes y los animales de sus enemigos. Y por lo tanto, Dios dijo que había rechazado a Saúl. Saúl no sería más el rey y Dios iba a buscar y nominar otro rey en lugar de Saúl. Y en este capítulo, en 1 de Samuel 16, vemos la decisión, la nominación de Dios. Y ustedes saben quién será. Será el rey David. Entonces, este capítulo trata de la llamada de David, la llamada de David y la decisión de Dios, su preferencia. Leamos entonces 1 de Samuel, capítulo 16. Esto es la palabra de Dios, hermanos. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron:
He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Antes de aplicar este capítulo a nuestras vidas, quiero ofrecer algunos comentarios y clarificaciones acerca del texto. 4 cosas rápidamente. En primer lugar, en español, el nombre de la ciudad de David es Belén. Pero el nombre completo es Bet-Lejen. Bet-Lejen. Y en hebreo, Bet significa casa. Y Lejen significa o pan o guerra. Entonces, Belén, Bet-Lejen, es casa de pan o casa de guerra. Aquí en la calle Rosecrans hay un templo judío que se llama Beth-Or. Beth-Or es casa de luz. Beth-Or, casa de luz. Bet-Lejen, casa de pan, casa de guerra. No lo menciono porque es importante, pero es interesante. Bet-Lejen. En inglés decimos Bethlehem. Belén. La segunda cosa, o también el nombre del lugar donde Jacob construyó un altar, Betel. Bet, casa, el Dios, casa de Dios. Nombres así, hay varios en las escrituras. Bet es casa. La segunda cosa es que dice en español que David era rubio. La palabra en hebreo significa de pelo rojo. Tenía pelo rojo y hay hasta hoy varios judíos que tienen pelo rojo. Entonces no tanto rubio, sino era pelirrojo. Y dice que tuvo ojos hermosos. ¿Qué significa esto? No sé exactamente. Ojos de otro color, no sé. Pero obviamente era un joven guapo y hermoso. En tercer lugar, algunos han debatido de este texto y han dicho: es posible perder tu salvación porque el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y si el Espíritu puede apartarse del pueblo de Dios, entonces uno puede perder su salvación. Pero les dije en otro sermón antes que cuando el Espíritu vino sobre Saúl, eso fue para ayudarle a cumplir su papel como rey. Y ahora que no será el rey, el Espíritu de Dios se aparta de Saúl y descendió sobre David, porque Dios le da a sus oficios oficiales su espíritu para que cumplan los deberes de sus oficios. Entonces, esto no tiene nada que ver con la salvación del pueblo de Dios, sino que describe el espíritu que Dios le había dado a Saúl para ayudarle. Y ahora Dios no le va a ayudar en nada porque lo ha rechazado. El Espíritu entonces trata del papel, del cumplimiento del papel de los
oficiales y en sus oficios, no de la salvación. Y la cuarta cosa es que es posible, si no probable, que lo que acabamos de leer en la segunda parte del capítulo acerca de Saúl y David, quien viene para tocar el arpa, es posible, si no probable, que estas cosas sucedan después del siguiente capítulo. Porque en el siguiente capítulo, Saúl no sabe quién es David. Saúl no conoce el joven David. Y si Saúl amaba a David y David era su paje de armas y tocaba el arpa para él, ¿cómo puede ser en el siguiente capítulo que Saúl no lo conoce? A veces los escritores de los libros bíblicos ponen diferentes cosas o componen la secuencia de las narrativas para hacer un énfasis. En este caso es un contraste entre David y entre Saúl. Entonces es muy probable que la secuencia de los eventos de estos capítulos no es sucesivo o en sucesión, sino que el autor, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ha puesto esta parte de la narrativa aquí para enfatizar el contraste entre David y Saúl, porque David, el Espíritu desciende sobre él, pero el Espíritu se aparta de Saúl, y David es el hombre que Dios ha escogido, Saúl el hombre que Dios ha rechazado. Pero no sé exactamente si es así o no, si estas cosas pasan después o en esta secuencia. No importa mucho, pero quiero mencionarlo. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar este texto a nuestras vidas? ¿Qué podemos aprender de 1 de Samuel 16? 3 cosas, hermanos, 3 cosas. En primer lugar, consideren conmigo nuestra tristeza, la soberanía de Dios y la salvación de Dios. Este capítulo empieza con Samuel llorando. Y Dios le pregunta a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Y nosotros podemos entender la tristeza de Samuel. Samuel ahora es un hombre viejo. Y a lo largo de su vida, ¿qué ha visto Samuel? Primero, la caída de la casa de Elí, el sacerdote. Elí y sus hijos, sobre todo sus hijos, eran malignos, malvados, malos, y Dios los mató. Elí mismo se cayó y se murió cuando se rompió su cuello, etc. También Samuel, sus propios hijos, eran hombres de mala fama, eran hombres pecaminosos. Ahora Saúl, el rey, el primer rey de la nación, el primer rey del reino de Israel, él ascendió, y ahora Saúl también ha sido rechazado. Entonces Samuel ha visto fracaso tras fracaso tras fracaso en el sacerdocio, entre los profetas como él y sus hijos, en el rey, en todo el reinado. Hay mucha disappointment. ¿Cuál es la palabra? Decepción. Mucha decepción en su vida. Él había querido, desde niño servía con Elí y vio la caída de la casa de Elí. Desde niño él había sido profeta, pero sus hijos no eran sus sucesores porque eran pecaminosos. Samuel había nominado y ungido a Saúl, le había ayudado, le había instruido, le había guiado. Todos esos fracasos, tanta decepción en la vida de Samuel. Entonces, cuando vemos que Samuel está llorando en su vejez, entendemos. Él dice: ¿qué es todo esto? ¿Qué es todo esto?
Parece que todo ha fracasado. No hay sacerdote fiel, no hay profeta fiel, no hay rey fiel en este reino. Pero Dios se acerca a él y le pregunta, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Y Dios le recuerda a Samuel. Dios le dice en otras palabras, Samuel, no llores tanto a Saúl, porque yo he prometido levantar otro rey. Esto no es el fin. La caída de Saúl no es el fin. Sí es una decepción. Sí es una causa de tristeza. Pero no es el fin, Samuel. Llena tu cuerno de aceite. Voy a enviarte a ungir otro rey que yo he escogido. Dios le dice a Samuel, yo soy soberano sobre todas las cosas. Y los fracasos y las decepciones de esta vida no significan que todo se acabó. Samuel debe recordar, aunque el reino sea derrotado, Dios no es derrotado. Y el fin del reino de Saúl, del reinado de Saúl, no es el fin del reino de Dios. Hay muchos eventos semejantes en las Escrituras. Jacob y su familia fueron a Egipto porque José estaba en Egipto. Y fueron bendecidos en Egipto, pero después de unas generaciones, cuando se multiplicaron, los egipcios los esclavizaron y los oprimieron. ¿Fue esto el fin? Ahora estamos atrapados y esclavizados en Egipto. Esto no fue el fin. Cuando Moisés dirigió el pueblo saliendo de Egipto, pero no entraron en Canaán y una generación por 40 años murió en el desierto, ¿fue esto el fin? No era el fin. Y cuando entraron en Canaán, pero pasaron por los ciclos de los jueces y otras naciones les atacaron, los oprimieron, ¿fue esto el fin? No. Cuando Saúl fue levantado por Dios y luego rechazado, ¿es esto el fin? No es el fin. La historia del pueblo de Dios nos enseña que hay muchas causas de tristeza en esta vida. Hay muchas causas de tristeza en esta vida, pero hay una soberanía obrando más allá de todas estas causas de tristeza, que es más grande, es mayor que las cosas que nos entristecen. Noten que Dios no le dice a Samuel, no llores, sino ¿hasta cuándo llorarás? Samuel no pecó por estar triste. Samuel sinceramente sintió decepcionado y triste por la caída de Saúl. Y por buenas razones, por buena causa. Pero Dios le dice, ¿hasta cuándo llorarás? Yo soy soberano. Yo tengo planes más grandes que Saúl. Entonces, hermanos, es una consolación para nosotros saber que hay un poder más grande que nuestra tristeza. Y hay una soberanía mayor que las causas de nuestra ansiedad. Y las cosas que nos entristecen no son el fin. Puede ser el fin de algo en nuestras vidas, pero no es el fin de todas las cosas. La tristeza de Samuel cesó porque la soberanía de Dios proveyó otro rey y un futuro para Israel. Y cuando Dios levantó a David, escogió a David, lo ungió por Samuel, vemos que en David, Dios le dio a Samuel y al reino un mejor rey, mejor que Saúl. David derrotó a los filisteos. David derrotó a todos los enemigos del reino. David
purificó la adoración del pueblo y obedeció la palabra de Dios y amó la palabra de Dios. Entonces, consideren conmigo nuestra tristeza o las causas de nuestra tristeza. Y sabemos que Dios es soberano sobre todas estas cosas, pero también quiero que veamos que la soberanía de Dios tiene un trayecto, un destino, un camino, que es nuestra salvación. Cuando Dios levantó a David, esto fue el principio de algo. El resto de la historia de Israel sería la historia de los hijos de David. Y Dios levantó un hijo de David sobre todos. Al fin, el Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Yo voy a levantar a David, y desde los lomos de David vendrá un hijo de David quien salvará el mundo. El Señor Jesucristo. Y hermanos, en la vida del Señor Jesucristo vemos las mismas cosas. Porque cuando el Señor Jesús fue crucificado y se murió, ¿cómo respondieron? ¿Cómo reaccionaron sus discípulos? María Magdalena y muchas mujeres y los discípulos también lloraron. Lloraron porque su Señor, su Rey, estaba muerto, desnudado y crucificado en vergüenza. Y nos dice en Juan capítulo 20 que el primer día de la semana, el domingo, María Magdalena visitó el sepulcro, llorando fuera del sepulcro. Y vemos que ella lloró aún más cuando lo encontró abierto y vacío. Y ella dijo, yo no sé dónde han puesto mi Señor. Ahora su Señor está muerto después de una crucifixión pública. Y ahora ni su cuerpo está presente. Ella lloró y lloró y lloró por buenas causas. Y dos ángeles aparecieron y le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y ella dijo, han tomado mi Señor y no sé dónde han puesto su cuerpo. ¿Fue esto el fin? ¿Fue esto el fin? No, porque el momento después el Señor Jesús apareció y le preguntó otra vez, mujer, ¿por qué lloras? Y cuando ella vio a su Señor, lo abrazó y sus lágrimas de tristeza se convirtieron en lágrimas de alegría y gozo. Pero por 3 días, el viernes, el sábado, el domingo, pareció que fue el fin, es el fin. La pregunta, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Es como la pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Nosotros, ¿qué podemos aprender? Que sí hay muchas razones o causas de nuestra tristeza en este mundo. Las pérdidas, los fracasos, los desengaños y las decepciones y más, que nos entristecen y nos causan ansiedad y mucho dolor. Pero hay algo más grande que todo esto. Y es la soberanía de Dios, pero no una soberanía abstracta, sino la soberanía de Dios que dirige todas las cosas a nuestra salvación y la gloria de Dios. Entonces, quizás debo preguntarte a ti, ¿hasta cuándo llorarás? No es pecado llorar por las cosas que nos entristecen, pero no podemos permitir que nuestra tristeza nos domine y nos venza. Podemos triunfar sobre nuestra tristeza porque Dios es mayor que nuestra tristeza.
y su soberanía dirige a nuestra salvación, hermanos. O pronto vamos a elegir a otro presidente en nuestro país. Y si puedo expresar mi opinión por un momento, mi opinión, no la palabra de Dios, de las dos opciones hay causa para entristecerse. Yo creo que hay una opción mucho mejor que la otra opción, pero las dos opciones, en mi opinión, no puedo regocijarme en ninguna de las dos. Pero ¿debo yo llorar y llorar y llorar por esta o la otra? No, voy a tener sentimientos, sí, pero yo sé que hay cosas más grandes que estos presidentes y hay cosas más grandes que mi país y todo. Hay muchas personas que después de la elección, sea para este candidato o para el otro, van a explotar emocionalmente. No debemos ser así. ¿Hasta cuándo llorarás al presidente? ¿Hasta cuándo llorarás a tu trabajo? ¿Hasta cuándo llorarás a esta cosa o la otra cosa? O como le preguntaron a María, mujer, ¿por qué lloras? No debemos lamentar demasiado las tristezas terrenales cuando tenemos gozo celestial, ¿verdad? Y gracias a Dios que nos ha dado una fuente de gozo celestial que no termina, no se acaba, no se agota. En segundo lugar, ¿qué más podemos aprender? Vemos en este capítulo vemos la magia de la música. La magia de la música. ¿Y por qué digo magia? Cuando el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, Saúl fue afligido por otro espíritu que le atormentaba. Y desde este momento y en adelante parece que Saúl sufrió de ansiedad y conflictos emocionales y mentales. Un hombre afligido en mente y corazón por el resto de su vida. Pero sus siervos recomendaron que un músico viniera para ayudarle y aliviar su ansiedad con canciones, cánticos. Y dice que cuando David tocaba el arpa, había un descanso para él. Dice en el último versículo, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él por medio de la música. Y hoy día, 2024, nosotros no apreciamos tanto la música como en el resto de la historia del mundo. Porque hoy es tan fácil oír y escuchar y tocar o publicar la música. Pero durante la mayoría de la historia del mundo, si quisieras escuchar una canción, ¿cómo lo harías? Sería necesario que un músico venga con un instrumento que él o ella sabe tocar, y entonces sería necesario pagar al músico un salario para que toque la música. La música tiene una magia en el corazón del hombre porque la música no existe en la naturaleza.
Si sales a los desiertos de México o los bosques del norte de América o las selvas de Sudamérica o no sé dónde en Asia y escuchas, nunca vas a oír ni una vez la música. No existe en la naturaleza. Puedes oír los pájaros cantando, pero no es música. La música no existe en la naturaleza. La música es un don de Dios que Él ha dado a los hombres para alegrar el corazón y para alegrar los oídos. Y la música tiene un efecto muy profundo en el hombre. Es sobrenatural la música. Y a veces uno escucha una canción, quizás no tiene letra, pero uno siente. Pues yo me siento así. Uno siente la música y la emoción de la música. Y cuando añadimos la letra, la música con la letra, estas cosas son poderosas. Un himno nacional que uno escucha y piensa de su patria, un himno nacional puede causar lágrimas, ¿no? En una persona. Durante los Juegos Olímpicos ves a tu jugador, tu deportista y el himno nacional y piensas, oh sí, nuestra patria. Cosas así. La música es poderosa, es un don de Dios. Para nosotros tenemos la música todos los días, todo el día, y no apreciamos tanto el valor y la magia de la música. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con nosotros como cristianos? Pues tiene todo que ver con los himnos que escogimos en el culto. Para muchas personas, la teología que recuerdan, que tienen en la memoria, no es tanto de los sermones, sino de los himnarios. En tu casa, si les pregunto, repíteme el sermón o los puntos del sermón, no me sorprendería si fuera difícil recordar los puntos y estas cosas. Pero si les preguntara, cántame un himno, sería mucho más fácil en general. Porque la música y la letra entra en la memoria, entra en la mente. Entonces hay que tener mucho cuidado en los himnos que usamos en el culto o en la casa. Pero no quiero mencionarlo negativamente como un aviso, sino también un ánimo. Un ánimo que ustedes pueden grabar en la memoria mucha teología buena, muchos ánimos para el corazón por medio de la música. Por medio, y no solo estos himnos en este himnario, la música cristiana, la música buena. Hay mucha música cristiana que no es buena, pero la música es como un sistema de, perdónenme por el inglés, a delivery system. Es un medio por el cual Dios transmite estas cosas en nuestras vidas. Si tienes un plato de comida y tienes un tenedor, el tenedor es la herramienta perfecta para recibir la comida. La música es el tenedor. La música nos da la teología. La música y la letra de los himnos nos transmiten la teología. Entonces aprecien los himnos. Y en la casa canten. En el carro canten. En cualquier momento escuchen o usen la música. Usen la música para animar, para edificar, para corregir. Es poderosa la música por la gracia de Dios. Y podemos usarlo para aliviar ansiedad, para instruirnos. El pastor Campbell ya tiene 60 y algo años, pero él recuerda los coros bíblicos de su niñez. Muchos. Están grabados permanentemente en su mente. ¡Qué bueno!
versículos bíblicos que cantaban en Sudáfrica hace miles de años. Pero Él recuerda. Y nosotros podemos usar las mismas cosas. La música es poderosa, es buena. Debemos usarla para salmos, himnos y cánticos espirituales. En tercer lugar, vemos en este capítulo el corazón del ungido del Señor. En la estructura de la literatura hebrea, sea poesía o narrativas, etc., frecuentemente el centro del texto es el punto más importante. Entonces, todo el libro de Primero de Samuel, vemos el centro de todo el libro en su estructura aquí en este capítulo. Y es lo que dice Dios a Samuel en versículo 7. El tema, el centro, el argumento del libro es esto. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto es el corazón del libro. Esto es el centro. Esto es como el punto. Y no quiero decir que no hay otros puntos en el libro y esto, pero el autor frecuentemente pone en el centro de la estructura del capítulo o del libro o más algo, y esto es el centro. Que Dios mira el corazón de los hombres. Y esto es el contraste entre Saúl y David. El corazón de Saúl ya lo hemos visto. Él es orgulloso, falta la fe. Él era impaciente, falta de paciencia y mucho más. Pero David, vamos a ver, es muy diferente. ¿Era perfecto David? No. Pero era un hombre según el corazón de Dios. No leemos los salmos de Saúl, sino los salmos de David. Eran muy diferentes. Y Dios ve o mira el corazón del hombre. Pero lo que esto nos apunta al ungido del Señor, el corazón del ungido del Señor. Noten conmigo en versículo 6. Cuando Samuel viene a Belén y ve el primer hijo, el primogénito, el primer hijo de Isaí, el hijo Eliab, Samuel dice en su corazón: de cierto delante de Jehová está su ungido. Recuerden, el rey es el ungido. Samuel fue enviado para ungir al nuevo rey, el ungido. Y recuerden que el ungido en hebreo es Mesías. Samuel dice: ciertamente, de cierto delante de Jehová está su Mesías. Pero Dios dice: no. Mira el corazón del hombre. El ungido será el hombre con el corazón puro. Yo puedo ver el corazón y yo quiero que unjas al hombre con un corazón puro, un corazón según el mío, que es David. Pero si a Jehová es importante el corazón de su ungido, de su Mesías, ¿a quién nos apunta este capítulo sobre todo? Al Señor Jesucristo. Y el corazón del ungido del Señor, es decir, el corazón del Cristo del Señor, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Y cómo era su reino? ¿Tenía el Señor Jesús el corazón que Dios quiere y requiere de su rey? Claro que sí. El Señor Jesús, si ves su parecer, dirás: oh, un hombre tan alto y guapo. No, las Escrituras nos dicen que no había nada de la forma del Señor Jesucristo que atraía a la gente.
No había nada del Señor Jesús en su parecer que le hizo el candidato de todos, la preferencia de todos. Pero su corazón era infinitamente superior que todos los hombres, incluso a David. El corazón del Cristo, del Mesías de Jehová, vemos en el Señor Jesucristo, porque Él, solamente Él, era fiel, obediente. El rey que apreciaba la palabra de Dios y guardaba la palabra de Dios. Él era el verbo de Dios mismo, encarnado. Y hemos dicho que el rey de Israel combina toda la revelación del Antiguo Testamento en una persona y prepara el camino para el Señor Jesucristo. Y esto empezó con Saúl, pero ahora en David es más específico y seguirá en el linaje de David desde ahora hasta Mateo capítulo 1. El resto de la historia de Israel será la historia del linaje de David, los descendientes de David. Este capítulo entonces es muy importante para el desarrollo de la historia de Israel y la historia de la salvación de nosotros y todo el mundo. Jesús era inocente y obediente. Y saben que los otros puntos, punto 1 y 2, no son nada aparte de Él. Nuestra tristeza, las causas de nuestra tristeza no son nada en comparación con la soberanía y la salvación de Dios que se encuentra y se recibe en el Señor Jesucristo. Aparte de Él, diríamos, pues la soberanía de Dios dirige a, no sabemos, es simplemente una esperanza abstracta de las cosas serán mejores, pero quién sabe cómo. No, decimos, la soberanía de Dios dirigió todas las cosas a la encarnación y la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Y están guiando todas las cosas a la segunda venida del Señor Jesús. Nuestra fe es específica y firme porque Jesús ha triunfado. Y nuestra tristeza se desaparece porque el Señor Jesús ha triunfado. Y la magia de la música depende de la música que trata del Señor Jesucristo. A mí me encantan las sinfonías de la música clásica, pero no pueden tener el mismo efecto como una canción que habla del Señor Jesucristo. El corazón del ungido del Señor es de suprema importancia para nosotros. Y nosotros podemos confiar completamente en el Señor Jesucristo porque su corazón era puro y perfecto. El corazón de Dios. Y Él es nuestro Rey. Y somos ciudadanos de su reino. Y esto es un ánimo. Una consolación. Nos da gozo y alegría, queridos hermanos. Amén. Sí, así es. En versículo 1 somos Samuel llorando a Saúl. Al fin del capítulo estamos diciendo, el Rey Jesús, el Rey Jesús, el Rey Jesús. Dios nos transforma. Dios nos mueve de la tristeza a la alegría. El ungido del Señor, el Mesías del Señor, el Cristo del Señor. Gracias a Dios por su ungido, el Hijo de David, en quien tenemos la salvación. Amén. Oremos, hermanos.